viajar hasta acá. Viajamos un par de horas en auto ayer. Y bueno, voy a presentar mi familia para los que no le conocen. Me acompaña mi amada esposa. Levante la manito, Sandra. Mi suegra, como ya presentó el pastor. Suegra. Y después viene mi hijo, que es el segundo, el mayor, está casado, quedó allá con su esposa, su nieto, que es Daniel. Se parece un poquito, ¿ah? Lo importante es que él nació sanito nomás, pero es más simpático que usted. Claro, por eso le digo. Después viene Marcos, Jimena, Claudia, Abdías y Samuel, que se pasaron por adentro, y me acompaña una sobrina, que es Fernanda. Levante la manita ahí, Fernanda. Esa. Bien, eso es para que nos conozcan. Ya la iglesia, gracias a Dios, ha estado bien durante este año. Hemos crecido, vamos a tener nuestro campamento en 17 de enero y esperamos tener 5 a 6 o 7 bautismos más o menos, si Dios lo permite. Estamos orando para que el Señor añada más, porque el que añade a la iglesia es el Señor. Él es el que hace la obra, nosotros hacemos nuestra parte, sí, pero Él hace la obra en los corazones. Y agradezco al Señor la oportunidad que me dan de predicar la palabra del Señor. Siempre es un privilegio predicar la palabra de Dios y siempre un privilegio que la abramos todos. Así que invito a abrir sus Biblias para introducirnos en Hebreos. Y, ¿sabe? Entré y la primera palabra que vi fue esta: fe. Y hoy día quiero predicar las 7 características de un hombre de fe. Las 7 características de un hombre de fe. La definición de fe. ¿Qué es fe? ¿Quién sabe? Amén, hermano. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Certeza. No es probabilidad. No es quizás o tal vez, sino certeza. ¿Qué es certeza? No hay ninguna duda. Cero duda. No puede haber duda cuando decimos tengo fe. No, pastor, yo tengo fe. Bien, digo yo, eso es bueno. Pero si hay un grado de duda, ya no es fe. Porque es certeza. Es algo que no hay mínimo a duda. La mejor demostración de fe, permiso, es esto. Yo llegué y me senté. No dije, sí, la silla de madera es firme, tal vez me va a sostener. No, sencillamente me senté porque tenía la certeza de que la silla podía soportar mi peso. Eso es fe según Hebreo 11, busque Hebreo 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿por qué es importante la fe? Hebreo 11.6, ¿lo tienen ahí? Estamos introduciéndonos al tema nomás. Hebreo 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No solo Dios quiere que creamos en Él, sino que le creamos a Él. Tengamos la certeza que de sus promesas, de su palabra, son verdad. Yo esperaba escuchar un amén. El amén no es de los pentecostales, hermano. Es bíblico. Y si usted no dice amén, puede hacer así. Y si no le gusta, si puede decir no. Y si encuentra más o menos, puede hacer así. Pero se puede decir amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante la fe. Pero debe ser confianza absoluta, certeza, creer a lo que Dios dice, creerle a Dios. Dios, aparte si le creemos sus promesas, caminamos con Él, somos hombres y mujeres de fe. Mire lo que dice el versículo completo. Es galardonador de los que le buscan. La palabra galardón, ¿qué es lo que es? Premio. Ahora nosotros vamos a recibir coronas en el cielo. El tribunal de Cristo. Hay 5 coronas. Ya hay premios. Pero también Dios quiere galardonarnos acá, darnos premios acá. Dios quiere bendecir a sus hijos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida
y vida en abundancia. Yo no predico un evangelio de prosperidad, hermano. No creo en eso. ¿Ah? Venga, el Padre Jesús y va a ganar cualquier cantidad de platita. Mentira. El Señor dijo que el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Sin embargo, hay promesas también de bendiciones para sus hijos, ¿no? Yo he visto varias en la Biblia. Y varias se han cumplido en mi vida. No sé si el Señor va a permitir más, pero estoy más que agradecido del Señor. Y además la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, debemos estar contentos. Y la Biblia dice, Timoteo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque si no estamos contentos con lo que Dios nos da, somos mal agradecidos. La Biblia dice, sed agradecidos y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, orad sin cesar. Entonces, hermanos, es importante entender de que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando yo dice, yo tengo fe. Pero sabe, hermano, yo he experimentado en este tiempo de creyente y en el tiempo como pastor, que tenemos fe que el Señor nos salva. ¿Amén? Y sin esa fe, sin Cristo nada somos. Es importante. Podemos creer que el Señor va a volver en las nubes. Bien, amén. Podemos creer que la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Se debe creer eso, si no de lo contrario, sin Biblia no hay cristianismo. Pero no tenemos fe para caminar con Él a veces. A veces no tenemos fe en la desgracia. A veces no tenemos fe en las circunstancias adversas. No tenemos fe en el caminar diario con Dios. A veces no se tiene fe en los momentos de escasez. Y la fe que dice Dios, fe, certeza en lo que se espera, convicción de lo que no se ve, tiene que ver con un caminar con Él, de un vivir con Él. Y faltan en las iglesias hombres de fe, mujeres de fe, hombres que le crean a Dios, hombres que crean en su palabra. ¿Cree usted en la Biblia? ¿Sabe cómo se demuestra? Los que no vinieron hoy a la iglesia, a no ser que estén enfermos, no creen en la Biblia donde dice no dejando de, porque uno vive según lo que cree. Lo siento, yo soy bien directo para predicar, y aquí estoy suavecito hoy día. No quiero que el pastor me deje sin almuerzo, así que va a estar suave. Pero quiero predicar lo que la Biblia dice, hermano, y una cosa de unos versículos lemas de mi vida ha sido Esdras 7:10. De ahí lo vamos a tocar, pero yo se lo voy a decir. Porque Esdras propuso en su corazón inquirir la ley de Jehová. Inquirir, averiguar, indagar, investigar, escudriñar, como dice la Biblia. Luego para cumplirla. Y luego dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Lo que voy a predicar, hermano, es palabra de Dios, pero también quiero decir, es algo que es fácil. O sea, a veces tenemos que predicar temas difíciles que a veces nosotros no hemos vivido, pero déjeme decirles, gracias por la misericordia de Dios, he creído lo que voy a predicar hoy día. Y creo que Dios lo puede usar para animar su vida. Nada nuevo. Nada nuevo. En la semana pasada estuvo el pastor Jaime Hernández allá en nuestra iglesia predicando. Y conversamos, cuando vamos a otro lado no se predica algo nuevo, pero los hermanos siempre creen que van a escuchar algo nuevo, porque la Biblia es un solo idioma. Y si creemos en la Biblia vamos a predicar a lo mejor lo mismo, con un énfasis distinto, tal vez con la personalidad distinta del predicador, pero la Biblia va a ser la misma. Así que, sin fe, vamos a hablar de 7 características de un hombre de fe. Yo siempre tengo mensajes de 7, las 7 características de una iglesia viva, 7... Ese fue el mensaje. Me habían preguntado si prediqué aquí, yo había predicado una vez acá. Pero las 7 características de un hombre de fe. Y vamos a hablar de Abraham. Y yo siempre le pregunto a los hermanos, y les digo, ¿qué sabe usted de Abraham? Hermano, ¿qué sabe usted de Abraham? Bien. ¿Qué más? ¿Quién me puede decir algo más de Abraham? De Abraham, que era hijo de Dios. El padre de la fe. ¿Qué más? Amigo de Dios, qué importante. Dios le llamó amigo. Ahora no sé si usted le llama a cualquier persona amigo. No, ¿cierto? Los amigos, y la diferencia es que los amigos uno los escoge.
Esa es la gran diferencia. Y para ser amigo, la verdad que uno tiene hartos hermanos, y yo digo amigues, pero amigos son pocos. ¿Ah? Yo tengo pocos amigos, pero buenos amigos. Y para llamar amigo a alguien hay confianza. Hay una relación en la cual es mutuo confianza, se conocen, mutua ayuda en las buenas y en las malas. En todo tiempo ama al amigo, dice la Biblia. Entonces es importante que llamó amigo. Bueno, es un buen diagnóstico. ¿Quién más sabe algo de Sara? Las hermanas, a ver. Sara. Bien, amén. ¿Qué más? Porque, hermano, quiero decirle algo. Como alguien dijo, detrás de un gran hombre ahí, una gran mujer. Pero la verdad que no detrás. El Señor no la colocó atrás, el Señor la sacó de una costilla. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer, no atrás. No atrás. Ahora, si es por orden de liderazgo todo, sí, el varón está a la cabeza, pero la mujer está ahí al lado, sirviendo junto a su esposa. Es lo que la Biblia enseña, por lo menos. Dice que la sacó de una costilla a la mujer, no la sacó de la cabeza para que esté sobre el varón, ni la sacó de los pies para que el hombre la pisotee, la sacó de una costilla para que vayan al lado juntos. Entonces, aquí vamos a hablar de 7 características de un hombre de fe y de una mujer de fe que estaba con su esposo, Sara. Lo invito a Génesis capítulo 11 y vamos a ver un poquito su trasfondo. Génesis 11. Dice el versículo de Génesis 11, 27. Estas son las generaciones de Taré, que era el padre de Abraham, dice. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró al famoso Lot. Yo le digo el famoso Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento de Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de su mujer Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 250 años, y murió Taré en Harán. Estoy hablando rápido porque para ver su trasfondo. ¿Quién era el padre de Abraham entonces? Taré. La esposa de Abraham, ¿quién era? ¿Qué característica dice la Biblia? Estéril, no tenía hijo. Ahora, son importantes estos trasfondos porque dice que era Taré. Y a veces se cree que para ser un hombre, una mujer de fe, vamos a ver el trasfondo de Abraham. Lo invito a Josué, capítulo 24, versículo 1 al 3. Vamos a ver cómo era Taré y los padres de Abraham. A veces se cree para ser hombre de fe, ojalá haber estado toda una vida en una iglesia. Se cree que poco más haber sido instruido con pastores, ojalá haber conocido la Biblia por completo para llegar a ser un hombre de fe. No, el trasfondo de Abraham no fue así. ¿Qué dice Josué 24 del 1 al 3? ¿Hay un varón que lo pueda leer, por favor? Josué 24 del 1 al 3. Amén, hermano. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Se presentaron delante de Dios y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Gracias. Ahí la Biblia nos deja claro. Y aquí cuando Josué hace el desafío, si quieren servir a Jehová en este capítulo. Pero va al trasfondo. Vuestros padres sirvieron a otros dioses ajenos cuando estuvieron al otro lado del río. Y ahí menciona a Taré, padre de ¿quién? De Abraham. Abraham venía de una familia totalmente idólatra.
Abraham venía de Ur de los Caldeos, una ciudad en ese tiempo se cree que tenía entre 200.000 a 300.000 habitantes. Era una ciudad próspera en la economía, en las matemáticas. Abraham tenía todo un futuro por delante, hablando desde el punto de vista humano. Pero es una familia idólatra total. Sin embargo, Dios le va a llamar. Y va a ser, alguien dijo que Abraham era el padre de la fe. De la fe verdadera, de la fe no fingida, de la fe basada en lo que Dios decía, no de una fe cualquiera. Usted toca la puerta y todo el mundo dice tener fe. Pero cuando hablamos de fe, estamos hablando de la fe de la Biblia, estamos hablando de la fe en Jesucristo, estamos hablando de la fe en las doctrinas bíblicas, estamos hablando de fe en la palabra de Dios, estamos hablando de fe en el Dios verdadero, el Dios que no falla, el único Dios verdadero. Y Abraham llegó a ser el padre de la fe, viniendo de un trasfondo así. Y a veces nosotros, los hermanos en la iglesia, nos justificamos queriendo decir, no, es que yo no tengo tanta fe como el pastor, no tengo tanta fe como ese hermano, porque esos hermanos se criaron en el Evangelio. ¿Lo escuchaba así o no? Pero la verdad es que Abraham no se crió en el Evangelio. Además, ¿a qué edad salió, dice la Biblia? ¿Quién sabe? Leámoslo ahí en Génesis. Dice la Biblia, en el capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiceré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo se ha cumplido esta palabra, no? Esto es entre paréntesis. Cuando Hugo Chávez dijo, maldigo con mis extrañas a Israel, ¿lo he visto o no? ¿Dónde le dio el cáncer? En sus extrañas, y ahí murió. Porque él estaba maldeciendo al pueblo de Dios. Y Dios dijo, bendiciré a los que te bendijeren y maldiciré a los que te maldijeren. Cuidado el que se mete con Israel. Israel es el pueblo de Dios. ¿Ah? Jerusalén es la capital de Israel. Jerusalén y toda esa tierra, no es, inclusive el himno dice tierra de la Palestina, nosotros cambiamos, tierra de Israel. Porque no es tierra de Palestina, es tierra de Israel. Bueno, eso era gratis, entre paréntesis. Dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. 75 años. El hermano Eduardo me decía que tiene 89. ¿Cuánto, hermano Eduardo? Hermano Eduardo, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 87. Yo conozco a hermano Eduardo desde los coches, por eso le puedo hacer una broma. Con todo mi respeto. 87 años, pero Abraham tenía... ¿Y usted, hermano Manuel? 77. Mire. Son de Luque. 77. Cerca, imagínense, de la edad de hermano Manuel. Ya había sido más que formado. ¿Ah? Tenía sus buenos añitos Abraham. Pero salió de un lugar idólatra. ¿Por qué? Y llegó a ser el padre de la fe. Por eso, hermano, esta mañana te quiero animar. Son 7 puntos, los voy a cortar, tengo que hacerlo en 1 hora. Creo que sí, si Dios lo permite. Pero pastor predica 1 hora 20, así que tengo 20 minutos. Pero hermano, no nos justifiquemos. Creamos lo que la Biblia dice. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Siempre digo yo, ¿qué dice la Biblia? ¿Ah? Yo puedo decir muchas cosas. Te puedo decir muchas cosas. Pueden ir un pastor, pueden ir todo. El respeto se merecen todas las personas. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Es lo importante. Podemos llegar a ser hombres de fe. Caminar con Dios. Y no hombre de fe solamente el día domingo. Ser hombre de fe en nuestro diario vivir, en la vida cotidiana, en las cosas más sencillas como en las cosas más grandes, porque no hay nadie más grande que Dios. Entonces vamos a ver 7 características de un hombre de fe, que fue un idólatra, que a los 75 años ya formado bajo la idolatría, sin creer en el Dios verdadero, sin conocerle, ni su padre tampoco conoció al Dios verdadero. Inclusive, su padre murió antes que Abraham
pudiera cumplir su llamado, tal vez porque Tarés pudo haber sido un estorbo. La Biblia no lo dice, ni yo puedo afirmarlo, pero la Biblia dice que murió Tarés en el camino, y dice, pero, dice el versículo 1, vayamos a Génesis 2, pero, y los pero en la Biblia son sumamente importantes, ¿ah? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y no tenía que andar con su padre. Es más, creo en lo personal que no debería haber llevado a Lot. Porque la Biblia dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Eso habla también que no hay hombre perfecto. Así como tengo las 7 características de un hombre de fe, las 7 características de Abraham, que era un hombre común y corriente, pero que supo levantarse. Porque eso es lo lindo de la Biblia, que no solo nos habla de lo bueno y del éxito de los hombres, sino nos habla de sus errores. Y la Biblia dice en Romanos que se escribieron como ejemplo. Y en Corintios dice que se escribieron como ejemplo para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Así que ahí vemos lo humano que era Abraham, pero llegó a ser un hombre de fe. Para ser hombre de fe, hermano, no se necesitan Superman. Se necesitan hombres de fe, que crean en Dios. Entonces, vamos a ver la primera característica de un hombre de fe. La primera característica de un hombre de fe es que Dios lo saca de su pecado para servirle. Primero tiene que haber la fe salvadora, ¿o no? De sacarlo del pecado. Hoy día, conocer a Cristo, hermano, yo conozco grupos y he escuchado, ¡aló! Sí, ¿sabe que andamos en la iglesia? ¿Quiere usted ser salvo? Sí. Bueno, no sé qué es salvo. ¿Quiere ir al cielo o al infierno? No, quiero ir al cielo. Haga esta oración y es salvo. No, Dios quiere que la persona crea y se arrepienta de sus pecados. Que verdaderamente la Biblia dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. La Biblia dice que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Tiene que haber un cambio de vida. Y para ese cambio hay que dar un paso, y Abraham dio ese paso. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, a casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Versículo 4, y se fue Abraham. Tiene que dar el paso de salir de su vieja vida. Las viejas cosas pasaron. ¿Cómo pasan? Primero, cuando el hombre, el pecador, se da cuenta, el hombre que es pecador, que está camino al infierno, porque el infierno es real, que ha pecado contra Dios, que la Biblia dice que pecado es transgredir la ley de Dios, que ha mentido. Hay alguien que nunca ha mentido, que se ponga de pie aquí. Voy a dejar este aquí para hacerlo de ejemplo. ¿Hay alguien que nunca desobedeció a su padre aquí? Y si vemos los 10 mandamientos, todos lo hemos transgredido. Por lo tanto hemos pecado. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el hombre debe entender esta condición y arrepentirse, creer en el Señor y dar un vuelco a su vida y pensar a caminar con Dios, irse de lo que era la vieja vida. Y se fue Abraham. ¿De dónde se fue? De Ur de los Caldeos, de la idolatría, de la influencia aún de su familia, para seguir al Dios verdadero. La Biblia es, la pregunta es esta mañana, ¿has realmente salido de tu vieja vida? Porque aquí somos todos angelitos. Todos tenemos aureola aquí en el templo. Pero tú saliste de tu vana manera de vivir, dice, que heredaste de tus padres. Has desechado la vieja vida para volverte al Dios verdadero. El primer paso de fe es ese. Sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham salió. Abraham dio ese paso. Entonces el primer paso es salir de la vieja vida, salir del pecado para servir a Dios. El segundo paso de un hombre de fe. Estoy hablando de cosas básicas, en uno vamos a profundizar más que otro. Segundo gran paso, hombre que estaba dispuesto a pagar un precio. Los hombres y mujeres de fe deben estar dispuestos a pagar un precio. Dice la Biblia
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Hay alguien que ha dejado su casa aquí para servir a Dios? ¿Hay alguien que ha tenido que dejar su familia para servir a Dios? A lo mejor por ahí hay. Sí, ¿cierto? Alejarse. Sí. Pero hemos de estar dispuestos si creemos en Dios. Porque el primer gran mandamiento a veces lo invertimos, hermano. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo es semejante, pero no igual. La palabra semejante no significa que sea igual. Es casi igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El tema es que Abraham amó antes que su familia, antes que su casa, antes que a lo mejor su vida próspera de Ur de los Caldeos, amó al Señor. Y ese es el punto, estar dispuesto a un sacrificio, a pagar un precio por servir a Dios. Muchos no quieren pagar el precio, pero yo quiero decirle que Jesús enseñó lo mismo. Enseñó el discipulado. Ser discípulo es un seguidor de su maestro, es la definición más sencilla, pero clara a la vez. Seguir a Cristo, para seguir a Cristo, vamos a Mateo capítulo 10, no pierda Génesis. Mateo 10, 37, por favor. Dice la Biblia, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero hoy día los cristianos, hermanos, no, que no puedo ir porque tengo este cumpleaños, que tengo esta situación, que tengo esta otra, y a veces están amando más sus vidas, sus familias que al Señor. No digo que no hay que amar la familia, que amar a la esposa, hay que amar a los hijos, honrar a los padres, pero el que ocupa el primer lugar debe ser Cristo. La Biblia dice en Colosenses que para que en todo tenga, ¿qué? ¿Qué significa? El primer lugar. ¿Pero qué lugar le das tú al Señor? ¿Estás dispuesto a un sacrificio para darle el primer lugar al Señor? ¿Estás tú dispuesto a pagar un precio a veces por ser fiel al Señor, por ser fiel a los cultos, por estar en la casa de Dios? ¿Cuántos cristianos están faltando al fin de año por los paseos y todas esas cosas a la casa de Dios? Hermano, yo crié 7 hijos y cada vez que había paseo o no íbamos o siempre influenciamos para que el paseo fuera el sábado o un feriado que no afectara la relación con el Señor. Pero los cristianos no están dispuestos a pagar un precio. Vivimos bajo la sociedad de la comodidad y todo rápido. Apretamos un botón, ropa lavada. Otro botón, ropa seca, que ayuda a las dueñas de casa ahora, ¿no? Y es bueno. Pero las cosas del Señor no es así. Las cosas del Señor dice aquí que debemos amarle y ese amor se demuestra aún cuando tenga que superar aún a los seres más queridos. Yo no digo que vayamos en contra de los seres queridos. Ámelo, hónrelo, respételo, quiéralo. Pero cuando se trata de servir al Señor y escoger entre el Señor y ellos, el Señor ocupa el primer lugar. Con amor, no pelear, con amor. Y si no se puede, bueno, tenemos que hacerlo. Es lo que Abraham estuvo dispuesto. Dejó su tierra y su parentela. Él estaba dispuesto a ese sacrificio que hoy día muchos no están dispuestos a pagar. La pregunta es, hermano, ¿tú quieres solamente lo bueno de Dios y no lo malo como la esposa de Job? Job dijo, Dios dio, bendito sea el nombre de Jehová. Y su esposa le reprendía y le dijo, recibiremos solo lo bueno de Dios y no lo malo. Bendito sea el nombre de Jehová. A nosotros nos gusta que Dios, orar a Dios y como Dios, a veces nos paramos y damos gracias como Dios nos responde, ¿cierto? Pero son pocos los cristianos que he escuchado pararse y decir, doy gracias a Dios por la prueba que estoy viviendo. Porque Dios está transformando mi vida, porque Dios está cambiando mi vida, porque Dios está haciendo una obra en mí. Me duele, porque nadie está feliz. Aunque la Biblia dice, hermano,
Tener por sumo gozo cuando hay diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y no falte cosa alguna. Y si alguno falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual da todo abundantemente sin reproche y le será dada. Pero nosotros pocas veces damos gracias a Dios por la prueba, porque solamente queremos los beneficios, pero no queremos el sacrificio, no queremos tener servicios, ministerios en la iglesia, porque ocupan tiempo, porque hay que viajar a veces al templo, porque hay que invertir en un metro, en una micro, en benzina o a pie. ¿Ah? Una vez alguien me dijo, pastor, no fui porque me faltaba plata para la micro. Bueno, ¿y para qué te dio los dos pies el Señor? Le dije yo. A veces hay escasez, pero ahí es donde se ve realmente la fidelidad. Nosotros con los niños chicos caminamos 1:20 al templo y volvíamos 1:20 cuando no teníamos dinero para la micro. ¿Por qué? Recibiremos lo bueno y no las pruebas del Señor, hermano. Cuando todo anda bien, cuando la chequera y hay platita y cuando todo está bien, ¡oh, cuánto amamos al Señor!, ¿no? Pero cuando la chequera o la billetera está delgadita, ahí se ve realmente la fe. Es la prueba, hermano. Pero muchos no quieren, no están dispuestos al sacrificio. Un hombre de fe de estar dispuesto a obedecer al Señor después, aun cuando eso signifique sacrificio en todo ámbito, en lo emocional, en lo sentimental, en lo físico, en lo monetario, todo. Bueno, vamos a llegar a todo eso. Pero hermanos queridos, esta mañana, ¿cómo está tu deseo de servir a Dios? ¿Estás dispuesto aún a sacrificar al Señor? ¿Vendrías al culto esta mañana si no tuvieras el auto? Una vez otro hermano me dijo, se me echó a perder el auto. ¿Y para qué están la micro y el colectivo, digo yo? ¿Ah? Ahora los Uber, los Uber ahora, pongámonos modernos. Más barato que el taxi. Pero hermanos, no estamos dispuestos a sacrificarnos por servir al Señor. No dejes que la comodidad, no dejes que el evangelio moderno, que de la prosperidad y que cuando todo anda bien y la emocionalidad, alabemos al Señor, a Él sea la gloria en todo momento. En todo momento, en las buenas y en las malas. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Siempre Él debe ser bendito y la gloria debe ser para Él. Esa era la segunda característica. Vamos a la tercera para que avancemos. De un hombre de fe. Obediencia a Dios y a su palabra. El hombre de fe ha de ser un hombre que va a buscar la obediencia a la palabra, que va a querer conocer la palabra y obedecerla. Dice el Génesis 12:4. Mira, esta palabra me encanta como dice. Y se fue Abraham. Ya dijimos que ahí estuvo dispuesto a dejar su familia, sacrificio, pero dice, no dice tomó un jet, no tomó un Uber, no, como Jehová le dijo. Yo no sé, yo veo que aquí la convicción es buena de la música, pero por ejemplo, en nuestra iglesia quedamos sin guitarrista y pianista. Y usted va a la iglesia y cantamos a capela nomás. ¿Por qué? Porque a lo mejor podríamos tocar batería, cualquier otra cosa fuera más fácil, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacerlo como Jehová ha dicho, no como nosotros queremos. Yo le he dicho al hermano, pastor, ¿y a usted no le gusta cómo suena un himno con batería? Sí, a mi carne le gusta. ¿Por qué vamos a andar con cosas? Escuchamos un himno con batería firme y adelante, y ligerito el piececito está así. ¿Sí o no? Y la carne a veces los himnos se ponen así como piel de gallina y la emoción, todo eso. A la carne le gusta. Pero debo entender, hacer las cosas como a Dios le gusta. Ese es el tema. Por eso la Biblia dice, como Jehová dijo. Hay un problema de hacer lo correcto de forma incorrecta, hermano. Ese otro mensaje que tengo, un día lo puedo compartir. El problema de hacer lo correcto de forma incorrecta. Pero se lo resumo. Cuando David quiso traer el arca de los filisteos, hizo un carro elegante, precioso, lo adornó, pero
tremendamente hermoso. David en su corazón quería hacer lo mejor, pero lo hizo a su manera. Y murió un hombre por eso, y Dios demostró su desagrado, aunque les dio lo mejor, pero no lo hizo como Jehová había dicho. Eso es lo que quiero decir, que un hombre de fe obedece a Dios como dice en su palabra. ¿Qué dice Abraham? Como Jehová le dijo. ¿Cómo estás siguiendo al Señor? ¿Como tú quieres? Se te predica lo mejor de ser fiel a cada culto y todo. Y ¿sabes lo que dicen a veces los hermanos cuando un hermano es? Y uno fue hermano, no siempre fue pastor y sigue siendo hermano en realidad. Y los pastores, hermanos, son más que predicadores y siervos de Dios, nada más. No somos ningún ángel, porque si Dios ha querido tener ángeles, es que habla la iglesia. Somos hombres de carne y hueso. Y una vez se piensa ya, le está poniendo colores, pastora. Mire que ser fiel todos los domingos, mire que el sacrificio, mire que amar más que a mi mamá, que a mi papá. Pero hermano, la Biblia es la Biblia, la palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice Juan 17:17. Y la Biblia dice que nos convertimos a Él en Efesios 13, habiendo oído el Evangelio de nuestra salvación y habiendo oído la palabra de verdad. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Ahí debemos creer y debemos seguir al Señor como Él dice, no como nosotros queremos. Una vez fui a hablar con mi esposa, una hermana que andaba mal, y dijimos, hermana, queremos hablar con usted. Y ella me dijo, a mí usted no me cambia, nadie me cambia. Bien, hermana, porque yo no te puedo cambiar. Si tú no quieres obedecer la palabra de Dios, no va a haber cambio en tu vida. Hasta luego, gracias, le dije yo. Porque yo siempre digo esto en nuestra iglesia, ya las puertas están abiertas para entrar, así como están abiertas estas puertas. Pero así están abiertas para salir si usted no quiere seguir la palabra. Eso lo digo yo en mi iglesia, aquí el pastor tiene que decirlo, así que no se preocupe uno. Lo que yo digo, eso no vale aquí. Pero están abiertas para entrar, pero están abiertas para salir si no quiere seguir la palabra. Abraham dijo, como él le dijo, haga, hermano, de Edra, un versículo lema en su corazón, búsquelo, es precioso, búsquelo por favor, Edra 7:10, está en la Biblia por si acaso, Antiguo Testamento. Reina Valera, 1960, por favor. Edra 7:10. Porque Edra había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Usted tiene la Biblia, ¿para qué? ¿Para sacarle el polvo cuando viene a la iglesia? Se cuenta la historia que el pastor fue a ver una familia, fue a ver la familia, y estaba ahí la abuelita, estaba la mamá y los nietecitos, porque los niños siempre dicen la verdad. Y de repente el pastor dijo, ya hemos conversado, compartido, vamos a hacer un devocional. Pero ¿sabe qué? Tengo la Biblia en el auto, ¿por qué no traen una Biblia, me la prestan para no ir al auto? Y fue el niñito y trajo la Biblia. Y aquí está la Biblia, pero esa es la de la abuelita, le dijo la mamá. Sí, pero parece que esta es más interesante, mamá, porque ella siempre la lee y tú no. Y a veces, ¿cuánto han leído la Biblia? A veces escucho cristianos, yo no estoy en contra de leer libros, hermano, pero a mí se me enseñó que antes de leer libros tenía que haber leído 7 veces la Biblia. Recién comencé a leer libros. No, fue exigente, pero gracias a Dios por eso. Pues gracias a Dios. Porque ahora ningún libro me puede tumbar fácilmente. ¿Cuántos cristianos debían su doctrina? ¿Cuántos problemas tenemos con que los cristianos no conocen la Biblia y algunos sacan de las iglesias los testigos de Jehová? ¿Cuántos siguen esta doctrina de la predestinación del calvinismo? Porque no conocen su Biblia. Debemos escudriñarla. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que ser como los bereanos ahí en Hechos 17:10, si no me equivoco. Dice, esto era el más noble que estaba en Tesalónica, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero el cristiano ese se conforma con lo que le dicen. ¿Quién te lo dijo? El pastor Chaparro, Chamorro, no sé cuánto. En el Padre de Sufrir lo escuché. O en la radio Esperanza. O en la radio Armonía. ¿Qué dice la Biblia? Eso es importante. ¿Qué dice Edra? Porque Edra propuso en su corazón inquirir la ley de Jehová. Luego para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
¿Cuánto amo yo tu ley? Dice el salmista. ¿Ah? Y que está en Salmo 119. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son puros y son más dulces que la miel. Pero conmigo nunca viene de la casa. Pura mermelada, hermano. Y sabemos que con la miel el alimento más completo que hay es la miel. Desear como niño recién nacido la leche espiritual, no. Adulterada, 1 Pedro 2:2. Y ahí está Dios animándonos a estudiar la Escritura. Pero nosotros no la conocemos y menos vamos a hacer las cosas como Dios nos manda. ¿Por qué? Porque no conocemos. Y Jesús lo dijo. Si me amáis, guardás mis mandamientos. Y en 1 Juan dice, y mis mandamientos no son de vos. Y siempre decimos, qué difícil es seguir al Señor. Sí, tiene algunas cosas difíciles. Pero los mandamientos del Señor nos traen más gozo que dificultad. Nos traen más bendiciones. Cada vez que yo he sufrido consecuencias es porque he desobedecido a Dios. Yo soy pecador, no sé si usted. ¿Ha pecado usted alguna vez? Yo sí. Levanto la mano, es el primero. Ya, bien. Cuando he desobedecido a Dios, sufro las consecuencias. ¿Cuántas cosas sufrimos por nuestras consecuencias de desobedecer a Dios? Entonces tenemos que hacer las cosas como Él quiere. ¿Cómo está haciendo las cosas en tu hogar? ¿Cómo está haciendo las cosas en tu iglesia? ¿Cómo lo está haciendo en tu trabajo? Cada uno tenemos que examinar y ver dónde estamos fallando y cambiar, hermano. Tenemos que hacerlo como Jehová ha dicho. Tenemos que, como dice Jeremías, así ha dicho y eso haremos. Bien. O lo que dice versículos tan conocidos pero que nos cuesta practicar. Es una cosa que lo sepamos también. Nunca se apartará de tu boca, sino que ¿qué? Pero aquí viene lo interesante. Para que guardes y hagas. Y ahí está el problema nuestro. Nos gusta lo que dice, nunca, no, nosotros somos bíblicos, somos una iglesia bíblica, yo pertenezco a la iglesia bíblica, o bautista independiente, de la iglesia de Trinidad o de Temuco. No, todo, pero ¿cuánto vivimos de la Biblia? ¿Ah? Y sacamos pecho, somos bautistas. Sí, yo soy bautista, hermano, de toro y lomo. Pero el problema es que los bautistas siempre obedecieron la palabra de Dios. Y si no lo obedecemos, ¿de qué punto estamos? Entonces, ese es el punto, hacer como Jehová lo ha dicho. La cuarta gran característica de un hombre de fe era un hombre que asume su liderazgo espiritual. Mire la palabra que usa Dios. ¿Usted cree que toda la Escritura es inspirada por Dios? ¿Y que las palabras no están por casualidad? Hay pocos los que creen que toda la Escritura es inspirada por Dios en esta iglesia, parece, ¿ah? Porque si a mí me preguntan, yo salto allá y digo amén. Porque es la Biblia, es la palabra de Dios. Es donde descansan todas nuestras doctrinas, donde descansa nuestra fe, donde descansa mi salvación, donde descansa mi relación con Cristo. Entonces, este libro es el más preciado porque es la palabra de Dios. Ya, sigamos leyendo. Génesis 12, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Ya lo vimos. Versículo 5, perdón. 12:5. Miren lo que dice ahí. Tomó pues Abraham ¿a quién? Su mujer. Hermano, no sé, yo soy directo a predicar, ¿eh? Pero hoy día a los hombres nos falta firmeza. Hombres con liderazgo, hombres que están dispuestos a servir al Señor y tomar a su mujer en el buen sentido de la palabra, esposa. Sirvamos a Dios. Dios nos ha salvado. Dios ha cambiado nuestra vida. Dios es Dios. Yo te animo. La Biblia dice que yo debo ser el líder espiritual y te animo a servir a Dios. Y soy el primero y aprendo la Biblia y enseño en casa y mi esposa ve que tengo una relación con Dios. El hombre de hoy, no, es que mi esposa es la que lleva las cosas más cerca de Dios. Hermano, hagamos esto. Es que pregúntele a mi esposa. Yo le digo, no tengo nada que preguntarle a tu esposa. Tú tienes que hablar con tu esposa lo que vamos a hacer. Lo siento. Porque la Biblia dice que la cabeza del hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es
el varón. Yo no estoy hablando de un machismo déspota, ni tampoco de que a la esposa no tenemos. Yo creo que todo lo debemos conversar, y aún mi esposa es mi ayuda idónea y la que nos coloca el equilibrio. A mí por lo menos me equilibra un poco. Digo un poco que me cuesta equilibrarme. Pero el que tiene la última palabra en la casa soy yo. Bueno, mi amor, le digo yo. No, en mi casa soy la cabeza. Mi esposa el cuello, me mueve a todos lados. No, poniéndonos serio, hermano. La cabeza del hogar es el varón. Y debe llevar el sacerdocio. Y debe ser el líder. Y debe ser el que lleva el liderazgo espiritual a su familia hacia el Señor. Una de las cosas más difíciles para mí es ser padre. Porque uno va aprendiendo. Y lo peor es que cuando está aprendiendo ha cometido un montón de errores para atrás. ¿Quién dijo Daniel? Es la verdad, hermano. Es la verdad. Yo soy sincero. A los 3 primeros los crié bajo la ley. Ahora he criado bajo la gracia. Y eso pasa la cuenta. ¿O cuál? Pero es peor, hermano, ser permisivo como allí. Porque Dios lo va a reclamar un día. Yo le digo esto a mi hermano. Mis hijos han cometido errores y podrán cometer errores porque son seres humanos, son el hijo pastor no es perfecto. Tal vez uno ha cometido errores. Pero yo digo que mis hijos, si se van al mundo y se van a hacer algo, o lo han hecho, no sea porque yo se los permití. Porque ya que hagan algo contra Dios, me duele. Pero que lo hagan porque yo fui permisivo, me duele 2 veces. No sé si se entiende la idea. Terrible. Porque no hemos asumido un liderazgo. La Biblia dice en 1 Corintios 14, vuestras mujeres que tienen que callar en la congregación, dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. La mujer va a preguntarle al marido, es que, mijito, usted sabe más que yo. No significa que no pueda saber más, pero usted tiene que estar preparado de la Biblia para llevar y guiar a su familia. No es su esposa la que tiene el primer deber, es usted. Pero lamentablemente los varones hoy día no están asumiendo ese liderazgo. En Corintios, capítulo 14, si no me equivoco, o capítulo 16, 14, dice, portaos varonilmente y esforzado. Eso significa, hombres de Corintios, colóquense los pantalones, sean líderes espirituales, asuman su liderazgo espiritual, sacerdocio y pórtense varonilmente y esfuércense por servir a Dios. Porque antes Pablo le había dicho, así que hermanos míos, está firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ¿qué hacemos los varones hoy día? No estamos asumiendo, hermano. Bueno, no están asumiendo, porque en realidad uno tiene que asumirlo. Yo no conozco a usted profundamente ni nada de esto, pero quisiera preguntarte, ¿eres un hombre de fe que ha asumido el liderazgo espiritual? ¿Que lleva a su familia hacia el Señor? ¿Que tu esposa puede descansar en ti y preguntar en casa? Si usted leemos la Biblia, yo estoy diciendo versículos para avanzar un poquito más rápido, pero en 1 Pedro 3:6 habla de Sara, de la esposa de Abraham. A nosotros los varones nos gustan estos pasajes del 6 para arriba, pero el versículo 7 poco nos gusta. Pero vamos a leer el 6 esta mañana, pero vamos a ver algo, por qué Sara era así. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ahora Sara, ¿cómo llamaba a Abraham? Sometida. ¿Pero qué vio Sara en Abraham? Dice que Abraham escuchó a Dios, dice que Dios le dijo, vete a tu tierra de parentela, estuvo dispuesto, y dice que tomó a su mujer y la llevó. ¿Por qué? Porque Sara vio en Abraham un líder espiritual. Amén.
No vio a alguien titubeante. No vio a alguien que no se portaba varonilmente y se esforzaba. Al contrario, vio a alguien que se esforzó, que salió, que quería servir a Dios. Lo demostró no solo a Dios, sino a ella. ¿Cuándo Abraham falló? Ya le voy a dar un punto del otro mensaje así rapidito. ¿Cuándo obedeció a Sara? Cuando le dijo, no tenemos hijo, ahí está Agar. Y Abraham ni tonto ni perezoso. ¿Ah? Obedeció y falló. Y ahí viene Ismael. Y ahí vienen las luchas del pueblo de Israel. Algunas de las luchas. Entonces, hermanos, liderazgo espiritual para servir a Dios. La Biblia dice que el matrimonio debe representar a Cristo y la iglesia. Y dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es la entrega por tu esposa? ¿Cuál es el amor por tu esposa? ¿Cuál es la preocupación por tu esposa? Yo uso esta palabra, ya en el sur se usa harto, no sé si acá, ¿eh? No se ofenda porque es una palabra sureña, pero no es grosería. Los hombres somos brutos en el sur. Se usa harto para allá. Áspero. ¿Ah? Y nos cuesta tratar con delicadeza a las damas. Ahora que ahora sí, puñón. Pero ¿cómo tú tratas a tu esposa? Pero está hablando de verdad, amada mía, paloma mía. Ha leído Cantar de los Cantares, léalo. Esposita, amada. ¿Ah? Somos buenos a veces para mandar, pero para el trato es totalmente diferente, hermano. Yo a mi esposita le digo, paloma mía, amada mía. Y también hay un pasaje que dice, a yegua de Faraón te parece, ahí le digo, yeguita mía. Pero con cariño, ¿sabía cómo eran las yeguitas de Faraón? Elegante, las bañaban, las perfumaban, las vestían con oro, se preocupaban más, porque la yeguita de Faraón era el Mercedes-Benz que tiene el presidente de la República. Eso era, el cuidado total. ¿Ah? Los hombres debemos pensar en ella, que a ella le gusta una flor, que la saluden, que le gusta salir con su esposo, que tenemos que sacarla de la rutina a veces, pero no nos preocupamos porque a nosotros no nos gusta llegar a casa cansado, tirarnos a ver las noticias, al fútbol, que le gusta el fútbol, o hacer lo que a usted le gusta y no importa la esposa. A lo mucho intercambia una palabra, a veces ni existe. Entonces, hermanos, liderazgo espiritual tiene que ver también con amar a la esposa. Cristo, ¿por qué en nuestra cabeza? Porque nos dio el ejemplo, ¿no es cierto? Y él amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Bien, otro punto importante también de un hombre de fe. El quinto, ¿cierto? Vamos al quinto, si alguien está tomando apunte. Bien, gracias, hermana. Es un hombre dispuesto a dar todo a la obra de Dios. Todo. Dice, a mí me gusta aquí Génesis 12, el versículo 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Y mira lo que dice ahí. Y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Dios le dijo, anda a la tierra de Canaán. Dios no le pidió que llevara todas sus cosas. Solamente él en su corazón decidió que todo lo que tenía lo llevaba, obviamente para su sustento, pero para cumplir la misión de vida que Dios le había dado. Hermano, en la vida hay momentos de abundancia y de escasez. Pablo lo dijo así. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Para pasar hambre, tener necesidad, en abundancia, todo. Y lo dice el concepto de la ofrenda a misiones. Habiendo recibido de Epafrodito, hermano Samuel, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Sin embargo, hoy día es fácil ver en las iglesias personas que no están dispuestos a dar de Dios, de los 3 bienes que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son los 3 bienes que Dios nos ha dado? Tiempo, la vida, tiempo, los dones y el dinero, o las posesiones.
¿sí? Posesiones o el dinero. Eso es lo que Dios nos ha dado. ¿Cuánto de tu tiempo das a Dios? Hablemos del diezmo. Todos saben del diezmo, ¿cierto? El primer 10%, no el último, el primer. Cosa consagrada, Jehová dice Levítico 27:30, 27:33 dice consagrada y cosa dedicada a Jehová. Le pertenece. ¿Cuánto le damos de nuestro tiempo a Dios diario? Si son 24 horas, ¿cuánto deberíamos dar diario lo mínimo? 2 horas, punto 4. ¿Ah? ¿Estamos dedicando por lo menos 2.4 horas al Señor diaria? ¿Qué es el diezmo? Es devolver a Dios de lo que Dios nos da. No es dar. Porque uno da cuando recién ofrenda. De los dones. ¿Estás involucrado en los ministerios de la iglesia, en el ministerio de la iglesia? ¿Te involucras de tal manera a ser fiel y servir a Dios? Porque el don, por lo menos dice Pedro, que nos ha dado por lo menos un don. En 1 Pedro 4:10, usted búsquelo después. Por lo menos tenemos un don. Alguien puede tener 2, 3, 4. Dios puede repartir, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Pero por lo menos un don. ¿Ah? O tú tienes el don de la enseñanza como maestra de escuela dominical. Eres maestra y fiel maestra que cumple con aquello. O de maestro. Porque no solo pueden haber maestros, pueden haber maestros de escuela dominical. ¿Ah? Tienes el don de servicio. Eres un fiel siervo aquí en la iglesia. La palabra siervo significa diácono, siervo. ¿Ah? Cuando un día sea diácono, siga siendo siervo, porque se puede transformar, una vez dijo el pastor Wilhelmín, los que lo conocen, en demoniácono. Contra el pastor y contra todo. Es importante, hermano, dar a Dios de todo lo que nos das. Y hoy día es fácil, por eso digo que se toman cosas de afuera y no de la Biblia. Una vez un hermano me dijo, hay que dar hasta que duela. Primera de Padre Gustavo, le dije yo. Porque la Biblia dice que debemos dar con gozo, con alegría, no que me duela. El cristiano que ha seguido a Dios con fe debe buscar las instancias para dar. Si Dios le ha bendecido. Y aún no siendo bendecido, su diezmo lo aparta. Y aún dar a Dios a misiones. La iglesia, doy gracias a Dios por esta iglesia misionera. La iglesia debe ser misionera. Porque nosotros siempre ocupamos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza y gloria de Jesús, y lo recitamos, y mi Dios me va a suplir. ¿Cuánto das a misiones? Pregunto, porque ese versículo está en el contexto de dar a misiones. En el contexto, y una iglesia, Dios le suple. Nuestra iglesia, el templo es pequeñito, hermano, gracias a Dios, pero lo pudimos comprar. Con esfuerzo de todos los hermanos de ahí de la iglesia. Dios nos proveyó ese templo, y alguien damos al frente, y para mí el templo más lindo del mundo. Chiquitito, pero Dios lo suplió, ¿sabe cómo? Dando así. Conforme a nuestra fuerza, y aún más allá, pero hay que dar. Abraham estuvo dispuesto a salir con todo lo que tenía. Todo para el Señor. Si no es todo, no es nada. Y Dios, es que allá voy ahí. La Biblia dice que Abraham, vayamos a un versículo que es importante. En Génesis 19, por favor, nos vamos a saltar unos versículos. Versículo 17. No solo vemos ahí que Abraham salió con todo. Mire cuando tuvo que enfrentar, dar todo lo que había ganado en una batalla, recuperar a Lot. Génesis 19, 17. ¿Ese o no? No, no es ese. Cuando dio a Melquisedec. Déjeme, lo voy a buscar aquí. Está el 14, 17. 14, 17. Dice la Biblia, cuando volvía de la derrota de Cadorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo diciendo, bendito sea Abraham, de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de casi todo. De todo. O sea, Abraham en su corazón siempre se trajo todo lo que tenía y todo lo que pertenecía a Dios. Él lo devolvía y daba de todo lo que él tenía. ¿Cuánto estás dando de tu tiempo, hermano? De tus bienes,
de tus diezmos y ofrendas. Yo siempre digo esto. La Biblia dice ahí en Malaquías, robará el hombre a Dios. El diezmo, hermano, no se da, se devuelve. ¿Por qué? Porque Dios no trataría de ladrón si no le perteneciera a él. ¿Cuándo habla de dar en Corintios? De las ofrendas. El diezmo le pertenece al Señor, no lo damos. Lo de Dios en su misericordia decidió que el 10% era para él y él se lo dio a los levitas, a los que servían en el ministerio, y el 90%, mire que misericordioso, nos dejó para que nosotros lo vivamos. Él podría haber dicho el 20, el 30, el 40, el 50, porque todo le pertenece a él. Pero dijo el 10. Y si toda una iglesia es diezmera, todo alcanza para todo y ofrenda. Y no hay problemas en cuanto al sostenimiento de los obreros, en cuanto a las misiones, todo. Entonces, hermano, ¿quieres ser un hombre de fe como Abraham? Da al Señor. ¿Sexta característica? Bien. Volvamos a Génesis, capítulo 12. Dice el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia de esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Es un hombre que edifica altares, o sea, tiene comunión con Dios. ¿Sabe? Uno se ve enfrentado a diversas cosas en la vida, pero lo mejor, hermano, una de las cosas importantes que a veces hemos dejado a un lado como iglesia, como iglesias, como cristianos, es la oración. ¿Cuánto tiempo pasamos en la oración? ¿Cuánto tiempo, alguien dice, he gastado en oración? ¿Cuánto tiempo invertimos en la oración diaria? Yo le contaba a Pastor Samuel, que lo aprendí, bueno, siempre repito Pastor en mí, porque de él aprendí buenas cosas, que cuando yo era joven, pero muy joven, en esos años, en ocasiones, los sábados pasaba de sábado en la noche, orando y estudiando para predicar el domingo en la mañana. Tenía la fuerza, ¿eh? Ahora no puedo, pero te lo niego. Pero ¿cuánto tiempo, cuando invertí ese tiempo en la oración? Tiempo en la palabra, cómo Dios bendecía mi vida y una era bendición para otro. Uno tiene que invertir tiempo en la oración. Pablo dice, no en vano, orad sin cesar. Y Jesús no en vano enseñó la parábola del juez injusto, que iba de viuda y le pedía justicia, hasta que dijo, le haré justicia. ¿Cuánto más vuestro Padre hará con los que le pidan? Sabemos, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Pero nosotros no oramos. Y el Señor Santiago dice, pedir y pedir más para gastar en vuestros. No es que Dios no quiera darnos bendiciones, no quiere. Pero a veces nos vamos en puro la oración del ame, ayúdame, saname, dame. Y nada de oración pedir a veces, Señor, tengo problemas con mi carácter, transforma. Señor, quisiera ser fiel, dame la fortaleza. Yo sé que tu gracia está, porque dice, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar el misericordia y el oportuno socorro. Pero quiero tenerla para ser fiel. No tengo sabiduría, Señor, como para estudiar mucho la Biblia, pero tu palabra dice, el que falta sabiduría, pídasela a Dios. Pero no pedimos. Ustedes pedimos el puro ayudarme, sanarme, nada más. Ayúdame. Pero son pocos los que se paran así. Señor, ayúdame para este año, ganar 5 almas para Cristo. Guíame. Y no le pedimos de rodillas al Señor las almas. A lo mejor usted lo hace. No es para usted, pero si no lo hace, es para usted y para mí. O para mí y para usted. Abraham levantó altares para engrandecer el nombre de Dios, tener una comunión con Dios. ¿Cómo está tu altar de la oración? ¿Ha flaqueado? ¿O ha fracasado sencillamente? Eso es lo lindo, sí que a mí me gusta Proverbios. 7 veces cae el justo. ¿Y qué dice? Y me gusta Proverbios cuando dice, el que encubre su pecado no prosperará. Pero ¿qué dice? Pero el que confiesa y se aparta, ¿qué alcanza? Ese es nuestro Dios, amplio en perdonar.
Y que este día podamos tomar decisiones frente a estas cualidades que deberían estar en nuestras vidas. Falta la última. Vayamos a Génesis capítulo 12 para terminar. ¿Cuánto tiempo llevo, pastor? ¿Estoy en la hora? Ya, termino la última. Dice el versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. ¿Quién sabe lo que significa Betel? Casa de Dios. Pablo dice en Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la casa de Dios hoy día? La iglesia. ¿Cuál es su Betel? La iglesia. Y aquí termino, sencillo. Un hombre de fe, una mujer de fe, toma raíces en su iglesia. Es un miembro fiel en su iglesia. Es alguien que es fiel a su iglesia. Es alguien que se congrega fiel a su iglesia. Que se somete al pastor de su iglesia, como dice la Biblia. Obedecer a vuestros pastores sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No es que no sea provechoso para el pastor, no, os es provechoso para los que no se someten. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ama su iglesia, Trinidad? Batalle la buena batalla, pelee la buena batalla de la fe por medio de la iglesia local. Dios ha dejado su iglesia local con autoridad para ir y predicar el evangelio, con autoridad para ordenar pastores, con autoridad para bautizar, con autoridad para disciplinar, con autoridad para predicar la palabra y con autoridad, ha dejado autoridad también en la iglesia para, le dice el pastor, que predique la palabra, quintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina con autoridad. Pero un cristiano es arraigado en su iglesia y lucha para que su iglesia crezca tanto en madurez, en número, alcanzar a mayor número para Cristo, y también su templo y todo se involucra con raíz en su iglesia. Hasta que el Señor lo llame a su presencia, o él venga, o se cambie a otra iglesia hermana por un motivo de trabajo, fuerza mayor en otro lugar. Si se da Temuco, ya le esperamos. Con una previa carta firmada por su iglesia. Mi carta, no hay. Porque la autoridad la tiene. Que Dios les bendiga, oremos así.